Ministerios ID les da la bienvenida a Maliciosa Apostasía. Esta es una serie de enseñanzas que busca exponer la gran maldad que hay detrás de esta práctica, sus razones y cómo debe manejarla la Iglesia de Cristo. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Apostasía y Hebreos 6 del 4 al 6. Una exposición de Arthur W. Pink en la que desmenuza el pasaje antes citado y muestra cómo no todo el que dice ser cristiano es nacido de Dios. Oremos porque el Señor obra en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del pastor y maestro bíblico itinerante Arthur W. Pink. Que el Señor los bendiga. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. El pasaje que ahora ocupa nuestra atención es uno de los más solemnes de la epístola a los Hebreos. De hecho, de todo el Nuevo Testamento. Probablemente, pocas almas regeneradas lo han leído a fondo sin sentir temor y temblor. Profesantes despreocupados se han visto con frecuencia inquietados en su conciencia al escuchar su lenguaje estremecedoramente inspirado. Habla de una clase de personas que, habiendo sido altamente privilegiadas y singularmente favorecidas, en lugar de mejorar sus oportunidades, las habían pervertido miserablemente, lo cual fue motivo de vergüenza y reproche para la causa de Cristo. Tales individuos se encontraban en una condición de tal desesperanza que era imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento. Nos conviene a cada uno de nosotros levantar fervorosamente nuestro corazón a Dios, rogándole que nos impida hacer un naufragio tal de la fe. La principal dificultad con nuestro pasaje es asegurarnos de la clase de personas que allí se presenta. ¿Está el Espíritu Santo describiendo almas regeneradas o no regeneradas? Lo siguiente es asegurarnos de lo que significa cayeron. Por último, ¿a qué se refiere al decir después de que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento? Como introducción a nuestra exposición, diremos que estamos seguros que la palabra cayeron significa aquí un repudio de Cristo deliberado, completo y final, pecado para el cual no hay perdón. A fin de preparar el camino para nuestra exposición de estos versículos, cuyo contenido ha desconcertado tan gravemente a tantos, recordemos una vez más la condición a la que había caído el alma de los cristianos hebreos. Eran tardos para oír, 5:11. Inexpertos en la palabra de justicia, 5:13. Incapaces de masticar alimento sólido, 5:14. Esta condición abundaba en consecuencias muy peligrosas. Los hebreos se habían vuelto tibios, negligentes e indolentes. El Evangelio, otrora visto claramente y muy amado por ellos, se les había convertido en algo aburrido y vago. Las persecuciones y el desprecio de sus compatriotas habían llegado a ser una carga pesada bajo la cual se quejaban y no disfrutaban de comunión con el Señor. Los caracterizaban las tinieblas, dudas, pesimismo, indecisión y, en consecuencia, un andar en el que el poder del amor de Cristo no se manifestaba en ellos. Ahora, si seguían en ese estado,
¿qué cosa podía resultar más que la apostasía? El olvido, si continúa, debe terminar en rechazo, la apatía en antipatía y la falta de fe en infidelidad. Tal era su peligro. Y si habían sucumbido a él, su estado no tenía esperanza. No hay otro evangelio para predicar, ningún otro poder para rescatarlos y levantarlos. Habían oído y conocido la voz que dice: venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Habían profesado creer en el Señor, quien murió por los pecadores, y lo habían escogido como su Salvador y Señor. Y ahora estaban olvidando y abandonando la roca de su salvación. Si deliberada y conscientemente continuaban en ese estado, corrían el peligro de caer en una impenitencia y dureza de corazón. Se necesitaba una fe clara y creciente en las cosas celestiales para preservar a los cristianos judíos de una recaída. Volver al judaísmo era renunciar a Cristo, quien había dejado su casa desierta, Mateo 23:38. Era caer de la gracia y colocarse no solo bajo la maldición general de la ley, sino bajo aquella maldición particular que había traído la culpa de la sangre de Jesús sobre la nación réproba y ciega de sus asesinos. Sin embargo, cabe destacar que es igual de fácil y la atracción igual de real para el cristiano gentil volver a ese mundo del cual el Señor lo ha llamado, como era para el cristiano judío volver al judaísmo. Y en la proporción que el cristiano falla en su andar con Dios diariamente, el mundo obtiene poder sobre su corazón, mente y vida, y una continuidad en la mundanalidad cargada con las más graves y fatales consecuencias. 3 cosas requieren nuestra cuidadosa atención al adentrarnos más en el pasaje: las personas a las cuales se refiere, el pecado que cometen y la maldición pronunciada sobre ellas. En cuanto a las personas a las cuales se refiere, es de primordial importancia notar que el apóstol no dice nosotros que una vez fuimos iluminados, ni siquiera dice ustedes. En cambio dice los que fueron. En un agudo contraste de ellos, les dice a los hebreos: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. 6:9. Es poco exacto llamar meros profesantes a los descritos en los versículos 4 y 5. Constituían una clase que había disfrutado de grandes privilegios, muchos más que los que ahora incluye la predicación del Evangelio. Indica que los que aquí retrata gozaban de 5 ventajas que contrastan con las 6 cosas enumeradas en los versículos 1 y 2 como pertenecientes al hombre en la carne bajo el judaísmo. Sin embargo, no eran cristianos auténticos. Esto es evidente por lo que no dice. Note que no se habla de ellos como los escogidos de Dios, aquellos por quienes Cristo murió, como aquellos nacidos del Espíritu. No dice que fueran justificados, perdonados, aceptados en el amado. Tampoco dice nada de su fe, amor ni obediencia. Estas son las cosas que distinguen a un auténtico hijo de Dios. En primer lugar, habían sido iluminados. El sol de justicia había brillado con la sanidad en sus alas y, como dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A diferencia de los paganos a quienes no visitó Cristo en los días de su carne, los que acudieron al sonido de su voz fueron maravillosa y gloriosamente iluminados. La palabra griega para iluminado significa dar luz o conocimiento por medio de la enseñanza.
Tal es el caso de la Septuaginta en Jueces 13:18, Segunda de Reyes capítulo 12, versículo 2, capítulo 17, versículo 27. El apóstol Pablo la usa para significar hacer manifiesto o sacar a luz en 1 de Corintios 4:5, 2 de Timoteo 1:10. Satanás ciega la mente de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, 2 de Corintios 4:4. Es decir, les dé conocimiento de Él. Así es que iluminados en este contexto significa recibir instrucción de la doctrina del Evangelio con el fin de comprenderlo claramente. En el pasaje paralelo en Hebreos 10:26, dice que las mismas personas han recibido el conocimiento de la verdad. Consulte también 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Sin embargo, se trata de un conocimiento natural de cosas espirituales, tales como las que se adquieren por oír o leer externamente. Así como uno puede ser iluminado al aprender un estudio especial de una de las ciencias, dista mucho de ser esa iluminación espiritual que transforma. 2 de Corintios 3:18. Una ilustración de una persona no regenerada siendo iluminada se encuentra en el caso de Balaam, Números 24:4. En segundo lugar, probaron el don celestial. Probar es tener una experiencia personal de algo, en contraste con solo tener un reporte o información. Probar no incluye comer, mucho menos digerir y convertir en nutrición lo que se ha probado, porque su naturaleza solo se discierne de esta manera y puede ser rechazada, sí, aunque nos guste su sabor y aroma en alguna otra consideración. Las personas aquí descritas son aquellas que han comprendido y saboreado la revelación de la misericordia. Como los oyentes de la semilla que cayó en pedregales, Lucas 8:13, han recibido la palabra con un gozo efímero. El probar contrasta con el comer de Juan 6, versículos del 50 al 56. Las opiniones están divididas en cuanto a si el don celestial se refiere al Señor Jesús o a la persona del Espíritu Santo. Quizá no sea posible que seamos dogmáticos sobre este punto. En realidad, la diferencia no tiene distinción porque el Espíritu Santo está aquí para glorificar a Cristo, dado que vino del Padre por medio de Cristo como su don de ascensión a su pueblo. Si la referencia es al Señor Jesús, Juan 3:16, 4:10, etc., serían referencias pertinentes. Si al Espíritu Santo están los pasajes de Hechos 2:38, capítulo 8, versículo 20, capítulo 20, versículo 45, capítulo 11, versículo 17. Personalmente, nos inclinaremos más bien por este último. Este don divino dice aquí ser celestial, porque proviene del cielo y conduce al cielo, en contraste con el judaísmo. Consulte Hechos 2:2, 1 de Pedro 1:12. Estos apóstatas habían probado o tenido una experiencia. Compare Mateo 27:34, donde probar aparece en oposición a beber. A los que se refieren aquí, habían tenido una suficiente familiaridad con el Evangelio como para obtener tal medida de su bendición como para agravar su pecado y condena. Una ilustración de esto se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 21. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Primero destaquemos que la palabra griega traducida partícipes tiene un significado diferente del usado en Colosenses 1:12 y 2 de Pedro 1:4, donde se trata de cristianos auténticos. Aquí la palabra significa sencillamente compañeros,
refiriéndose a lo externo y no a lo interno. Notemos que esta frase está colocada en el centro de las 5, y esto es porque describe el principio vivificante de las otras 4, que son todos efectos. Estos apóstatas nunca habían nacido del Espíritu, Juan 3:6, y mucho menos sus cuerpos eran templos del mismo, 1 Corintios 6:19. Tampoco creemos que este versículo enseñe que el Espíritu Santo haya obrado en ellos en algún momento. De otra manera sería una contradicción de Filipenses 1:6. Significa que habían participado del beneficio de sus operaciones y manifestaciones sobrenaturales, como lo ilustra la expresión «el lugar en que estaban congregados tembló», Hechos 4:31. Citamos a continuación al Dr. J. Brown. Es muy probable que el escritor inspirado se refiera principalmente a los dones y operaciones milagrosas del Espíritu Santo por medio de los cuales fue administrada la dispensación primitiva del cristianismo. Estos dones no se limitaron de ninguna manera a aquellos que fueron transformados por medio de la renovación de su entendimiento, Romanos 12:12. Las palabras de nuestro Señor en Mateo 7 del 22 al 23 y de Pablo en 1 Corintios 13 del 1 al 2 parecen indicar que la posesión por parte de estos hombres no renovados no era algo muy extraño en aquella época. De cualquier manera, muestra claramente que su posesión y un estado no regenerado no eran de ninguna manera incompatibles. Cuarto, gustaron la buena palabra de Dios. Entiendo por esta expresión la promesa de Dios con respecto al Mesías, la suma y sustancia de todo. Es digno de notar que esta promesa es por vía de eminencia, denominada por Jeremías como esa buena palabra, 33:14. Por lo tanto, gustar o probar esta buena palabra de Dios es experimentar que Dios ha sido fiel a su promesa y disfrutar en la medida en que un inconverso puede disfrutar de las bendiciones y los beneficios que fluyen del cumplimiento de esa promesa. Gustar la buena palabra de Dios parece que es disfrutar de las ventajas de la nueva dispensación. Una confirmación adicional de que el apóstol se refiere aquí a lo que estos apóstatas habían visto del cumplimiento de la promesa de Dios se obtiene al comparar con Jeremías 29:10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Note con qué cuidado el apóstol se atiene a la palabra gustar o probar para permitirnos identificarlas mejor. No podía decir con Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, 15:16. Es como si dijera, no hablo de aquellos que han recibido nutrición, sino de los que hasta ahora lo han probado, los que debían haberla deseado como leche sincera y consecuentemente haber crecido. Encontramos un solemne ejemplo de alguien que solo gustó la buena palabra de Dios en Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Quinto, y los poderes del siglo venidero, o era por venir. La referencia aquí es a la nueva dispensación a la que daría paso el Mesías de Israel según las predicciones del Antiguo Testamento. Coincide con estos postreros días de Hebreos 1:2 y contrasta con el tiempo pasado del sistema mosaico. Su Mesías
no era otro que el Dios fuerte, Isaías 9:6, de quien se dice que sus obras milagrosas fueron maravillosas y gloriosas, estupendas y únicas. Estos poderes de la nueva era son mencionados en Hebreos 2:4. Estos apóstatas habían gustado o tenido una experiencia de estos asombrosos poderes. Habían sido testigos personales de los milagros de Cristo y de las maravillas que siguieron a su ascensión cuando fueron dadas manifestaciones gloriosas del Espíritu. Por lo tanto, no tienen excusa. Habían sido enfrentados con evidencias convincentes y concluyentes, pero sus corazones no habían respondido con fe. Un solemne ejemplo de esto se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Después cayeron. La palabra griega usada aquí es muy fuerte y enfática. Más fuerte que la usada en Mateo 7:27, donde dice que la casa construida sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Es una caída completa, un total abandono del cristianismo del que se habla aquí. Es dar voluntariamente la espalda a la verdad revelada de Dios, un repudio absoluto del Evangelio. Son los que naufragaron en cuanto a la fe, 1 de Timoteo 1:19. Este pecado terrible no es cometido por un mero profesante nominal, porque éste no tiene nada de qué apartarse realmente, excepto de un nombre vacío. La clase aquí descrita es la de aquellos cuya mente fue iluminada, su conciencia conmovida, sus afectos movidos en un grado considerable, pero aún así nunca fueron llevados de muerte a vida. Tampoco se trata de cristianos reincidentes. No es simplemente caer en pecado, en este o aquel pecado. El pecado más grande que el hombre regenerado puede cometer es negar personalmente a Cristo. Pedro fue culpable de esto, no obstante, luego fue renovado para arrepentimiento. Es renunciar totalmente a todas las verdades y los principios que distinguen al cristianismo, y esto no en secreto, sino abiertamente, lo cual constituye la apostasía. Después cayeron. La traducción literal de las palabras utilizadas aquí es «y han caído» o «no obstante cayeron». Es evidente que el apóstol sugiere que tales personas pueden haber caído y de hecho cayeron. Por cayeron, hemos de entender lo que comúnmente se llama apostasía. Esto no consiste en una caída en algún pecado ocasional, por espinoso y agravado que sea. Tampoco se trata de la renuncia a algunos de los principios del cristianismo, aunque sean muy importantes, sino en una renuncia abierta, total, determinada de los principios que constituyen la fe cristiana y un regreso a una religión falsa como la de los judíos incrédulos o los paganos, a una abierta infidelidad e impiedad. Pero después que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Surgen aquí 4 preguntas que requieren una respuesta. ¿Qué significa renovarlos para arrepentimiento? ¿Qué significa renovarlos otra vez para arrepentimiento? ¿Por qué es imposible tal experiencia? ¿Para quiénes es esto imposible? Arrepentimiento significa un cambio en la manera de pensar. Mateo 21:29 y Romanos 11:29 así lo establecen. Pero es más que una acción mental.
La conciencia también interviene llevando a la contrición y a la autocondenación. Job 42:6. En los no regenerados es sencillamente la obra de la naturaleza. En los hijos de Dios, la regeneración es forjada por el Espíritu Santo. Esta última es evangélica, siendo una de las cosas que acompañan a la salvación. Lo primero no es así, siendo que la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. El caso de Judas, Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5, es el ejemplo más solemne de este tipo de arrepentimiento o remordimiento. Así es también el arrepentimiento de estos apóstatas. Pero, ¿qué significa renovarlos para arrepentimiento? Ser renovado es una expresión figurada que denota un cambio grande y para bien. Ser renovado de manera que uno cambia su manera de pensar muestra una alteración importante y beneficiosa de opinión, carácter y servicio. Y tal alteración de las personas a las que aquí se refiere había sucedido mucho antes. Alguna vez estuvieron en un estado de ignorancia con respecto a las doctrinas y evidencias del cristianismo y fueron iluminadas. No conocían la excelencia y hermosura de la verdad cristiana y se le fue dado gustar del don celestial. Antes, ellos no comprendieron las profecías referentes al Mesías y no fueron conscientes de su cumplimiento. Y por supuesto, fueron extraños a esa enérgica influencia que pone de manifiesto la revelación del Nuevo Testamento. Ellos habían sido guiados a ver que esa buena palabra se cumplió y se les había hecho partícipes de los privilegios externos y sujetos al dinamismo peculiar del nuevo orden de cosas. Su manera de pensar, sus sentimientos y circunstancias fueron materialmente cambiados. ¿Qué diferencia tan grande entre un judío ignorante e intolerante y la persona descrita en el pasaje anterior? Había llegado a ser, por así decirlo, una persona diferente. En efecto, no se había convertido, en el sentido de lo que dice el apóstol, en una nueva criatura. Su mente no había sido cambiada hasta creer sinceramente la verdad que está en Jesús. Pero aún así, había sucedido un cambio grande, y en la medida de lo posible, completo. Ahora, es imposible renovarlos para arrepentimiento a los que han abandonado totalmente la revelación cristiana. Algunas cosas son imposibles debido a la naturaleza de Dios, como que Él no puede mentir o perdonar el pecado sin que su justicia sea satisfecha. Otras cosas que son posibles en la naturaleza de Dios se vuelven imposibles por sus decretos o propósitos. Ver 1 Samuel capítulo 15 versículos del 28 al 29. Hay otras cosas que son posibles o imposibles por la regla o el orden de todas las cosas que Dios ha designado. Por ejemplo, no puede haber fe aparte de oír la palabra. Romanos 10, del 13 al 17. Cuando se trata de cosas que tienen que ver con el deber y que Dios no ha expresado ningún mandato sobre ellas ni designado los medios para cumplirlas, deben ser consideradas imposibles. Como por ejemplo, no hay salvación aparte del arrepentimiento. Lucas 13:3. AWP. Y luego, con respecto a nosotros, son absolutamente dignas de ser consideradas. Y esta es la imposibilidad a la que principalmente se refiere aquí. Es algo que Dios no ha ordenado que procuremos ni designado los medios para lograrlo.
ni ha prometido ayudarnos a hacerlo. Es por lo tanto algo que no tenemos ninguna razón de procurar, intentar o esperar, porque no es posible por ninguna ley, regla o constitución de Dios. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Esto se incluye para mostrar lo grave de su terrible crimen y la imposibilidad de renovarlos otra vez para arrepentimiento. Por el hecho de renunciar a su profesión cristiana, declaraban tácticamente que Cristo era un impostor. Por lo tanto, eran irrecuperables. Intentar más razonamientos con ellos no sería más que echarle perlas a los cerdos. Compárese con cuidado este versículo con el pasaje paralelo en Hebreos 10 del 20 al 26. Estos apóstatas habían recibido el conocimiento de la verdad, aunque no un conocimiento salvador de la misma. Después, pecaron voluntariamente. Hubo una deliberada y abierta negación de la verdad. La naturaleza de su pecado particular es llamada pisotear al Hijo de Dios, algo que ningún verdadero cristiano jamás haría, y tener por inmunda a la sangre del pacto. Es decir, considerar como un vulgar malhechor a aquel que colgó de la cruz. Para tales ya no queda más sacrificio por los pecados. Su caso no tiene remedio en lo que al hombre concierne. Y el que esto escribe cree que estos son también abandonados por Dios. De nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. De esta manera se identifican ellos mismos con los que lo crucificaron. Albergaron y admitieron sentimientos que, si él hubiera estado en la tierra y bajo el poder de ellos, los induciría a crucificarlo. Lo expusieron a la infamia, hicieron de él un ejemplo público. Hicieron más para deshonrar a Jesucristo que los que lo mataron. Nunca profesaron reconocer su misión divina, pero estos apóstatas habían hecho tal profesión. Habían hecho una especie de prueba del cristianismo y después de la prueba lo rechazaron. Se necesitaba tal advertencia bien calculada para despertar a los hebreos perezosos. Bajo el pacto del Antiguo Testamento, por medio de tipos y profecías, habían vislumbrado la verdad acerca de Cristo llamada la palabra del principio de Cristo. Bajo estas sombras y destellos se habían criado, sin conocer su pleno significado hasta que recibieron la bendición de la luz plena del Evangelio, aquí llamada perfección. El peligro al que estaban expuestos era volverse atrás de la posición donde el cristianismo los había colocado y relajarse en el judaísmo. Hacerlo significaba volver a entrar en esa casa que Cristo había dejado desierta, Mateo 23:38, y sería unir fuerzas con sus asesinos, y así de nuevo crucificar para sí mismos al Hijo de Dios y por su apostasía exponerlo a la ignominia pública. Tomando el pasaje en su totalidad, hemos de recordar que no todo el que profesaba recibir el Evangelio era nacido de Dios. La parábola del sembrador lo demuestra. La inteligencia puede ser informada, la conciencia escudriñada, los afectos naturales conmovidos y, sin embargo, no haber ninguna raíz en ellos. No todo lo que brilla es oro.
Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.